Pues si tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues me da gusto nuevamente estar con ustedes, aquí en presencial y a las personas, todas compañeras que nos siguen a través de los medios tecnológicos. Hoy es la última sesión de este módulo y pues es cuestión de competencia. Vamos a ver las cuestiones de competencia. Yo sí quisiera en primer lugar pedirles de la manera más atenta que tomaran en cuenta algo. No hay que confundir la administración del Poder Judicial de la Federación, como sería como un principio, con la administración de la disciplina en el Poder Judicial de la Federación. Incluso un compañero que ahorita le voy a dar respuesta a su pregunta, me la formuló desde la primera sesión, pero le dije que esperáramos a esta. Me, Su pregunta es muy interesante porque parte de una interpretación, ya lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, textual de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que parecería que nada más está dirigida o se refiere al Tribunal de Disciplina y deja fuera al órgano de administración judicial. Eso se resuelve mediante una interpretación sistemática y funcional de la legislación, desde mi punto de vista. Entonces, parecería que ahí hay un vacío legal, hay una laguna. Sin embargo, viendo esa interpretación en forma integral, funcional, considero que ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, cuando yo digo que no hay que confundir la administración del Poder Judicial de la Federación, que sabemos que recae en el órgano de administración judicial, no hay que confundirla con la administración de la disciplina en el Poder Judicial de la Federación, que está a cargo de dos órganos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, básicamente. Tanto del órgano de administración judicial como del Tribunal de Disciplina Judicial. Y es muy interesante. Elaboramos unas tablas, unas láminas, pensando en que este tema fuera de la mayor claridad para ustedes. Ya las iremos viendo. Eh, Como es costumbre en las dos sesiones previas, me gusta hacer un repaso de lo que vimos la sesión pasada, por si algo quedara ahí en el vacío, lo vamos a ver. Miren, la sesión pasada trató de ver, de que explicáramos estos tres elementos, los principios de la ONU, los principios de Bangalore y la Observación 32, que son documentos de carácter internacional. Alguien también me preguntaba que si estos son documentos vinculantes para el Estado mexicano. Desde mi perspectiva, forman parte del bloque de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Ok? ¿Y en qué lugar de esa escala o de esa pirámide invertida se encuentran? Pues se encuentran a la par de nuestra Constitución, desde mi punto de vista. Habrá quien diga que están arriba, habrá quien diga que están abajo, pero para mí forman parte de ese bloque de convencionalidad a la cual el Estado mexicano está obligado. Incluso recordarán ustedes que en una de los instrumentos que leímos, el propio OAG hace referencia a esos compromisos internacionales, ¿no? En su parte considerativa de este acuerdo que fija estos principios, ¿no? Directrices. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres? Bienvenido. ¿Qué tienen en común estos tres documentos que hacen referencia a la independencia judicial? Y la independencia judicial, como entendida como la ausencia de cualquier vínculo, es el fundamento de otros principios. Si no hay independencia, los demás principios no tienen una razón de ser. Entonces, esto es yo lo que les pediría que tuvieran ustedes en cuenta. Podría también ser pregunta de evaluación. ¿Ok? ¿Ya cuántas preguntas lo llevamos? Tres, ¿no? O dos, no recuerdo. Ahí tómenlas en cuenta. Entonces, si nosotros quisiéramos definir a la independencia, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería una aproximación, una definición para definir a la independencia judicial? Voy a permitirme leer
artículo respectivo del Código de Ética del Poder Judicial, la Federación y este Código de Ética establece es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta definición con la idea que aquí en estas pláticas yo les quiero transmitir, de que entendamos a la independencia como la ausencia de todo vínculo, eso va a posibilitar que los operadores de justicia desarrollen como una garantía su trabajo. Y ojo, no solamente es una garantía para las personas juzgadoras, también es una garantía para quienes, para los justiciables. Es de ida y de vuelta. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Aquí, en este cuadro, y tomando como referencia la independencia, si no tenemos independencia, pues eso va a dar paso a que se abra todo el régimen disciplinario. Y vean ustedes en los principios, tanto de la ONU como de Bangalore, como de la observación, que se hace mención a la independencia, y ahí están todos los demás principios. Incluso ya en la observación 32, que es una interpretación al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se nos dice, bueno, es que toda persona tiene derecho a un juicio justo e imparcial en igualdad de circunstancias. Y esto solamente es posible si el juzgador tiene independencia y tiene autonomía. ¿Habrá alguna diferencia entre independencia y autonomía? Eso también me lo preguntaba alguno de mis compañeros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo la independencia que la autonomía? ¿Quién quiere participar, por favor? Sería muy importante escucharlos. Si yo les propongo que la autonomía la podemos entender como la capacidad de tomar decisiones, ¿estarían de acuerdo? Y si, y entonces, ¿en qué contexto entra la independencia? Pues que tengo yo la capacidad, perdón. Exactamente, ese es el tema. Tengo la capacidad de tomar decisiones sin verme influenciado, estar vinculado a un factor externo. Esa es la relación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Aquí yo les puse en la tabla que la independencia y autonomía judicial son garantías tanto en el aspecto interno, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, está en la Constitución y en las leyes que rigen nuestro actuar. Y también en el aspecto externo a partir de las exigencias y compromisos internacionales, que son precisamente esos tres documentos que ya vimos. Entonces, aquí en el último párrafo es exactamente lo que yo les acabo de decir. Esa es la idea que ahí está. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ahora, fíjense bien, yo les sugeriría que en un tiempo que tengan, checaran los artículos 3, 4 y 6 de la Ley de Carrera Judicial. Ahí están los principios que rigen a la carrera judicial y precisamente la independencia, y ahí se hace referencia también a la autonomía como dos pilares fundamentales en nuestro quehacer cotidiano. ¿Ok? Acuérdense que esa es la labor sustantiva que vamos a desempeñar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? Bueno, esta es tabla de la vez anterior, ya la tiene en la presentación, simplemente era para recordarla. A ver, les decía yo, y se acordarán que hicimos también una lámina donde poníamos un más menos, ¿no? Que entre más conocimiento de mayor disciplina, pues menor responsabilidad. Y para que haya esa menor responsabilidad, debemos de tener conocimiento o la referencia, no aprendernos de memoria, por supuesto, yo tampoco me los aprendería de memoria, pero sí saber dónde abre va, dónde recurrir
para en caso de ver si la conducta que yo estoy haciendo se apega o no a la legalidad. Acuérdense que ese es otro principio, el apego a la legalidad. Y ese apego de la legalidad, ¿cómo se da? Pues a través del conocimiento de la legislación que nos rige, empezando por la Constitución y terminando con otras disposiciones de carácter vinculante. Yo recuerdo una tesis y hace rato un compañero hizo esa pregunta, esa observación, y me decía, bueno, ¿y si el manual no está publicado? ¿Vincula o no vincula? Si tienes conocimiento del manual, ¿será motivo de responsabilidad o no será motivo de responsabilidad? Una circular, lo comentábamos la vez anterior, ¿las circulares contienen instrucciones o simplemente nos recuerdan un marco normativo? Pues habría que ver caso por caso para tomar un criterio y resolver el caso de que se trate. Gracias. Muy bien, ya habíamos visto los principios de Bangalore, ese es su contenido. El contenido de la observación general número 32 son los artículos, pero en realidad ya dijimos que se dedica a interpretar el artículo 14 de este Pacto de Derechos Políticos y Sociales. Muy bien, este es el tema que hoy nos ocupa. Ámbito competencial, vamos a regresar. Ámbito competencial del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial. Y antes de empezar a ver la lámina siguiente, les quiero recordar esto. No confundir la jurisdicción con la competencia. En el plano estrictamente de los órganos jurisdiccionales, sabemos que la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para dirimir controversias. Y ya mencionábamos que como no lo puede hacer el Estado por sí, crea órganos para que lleven a cabo la tarea de impartición de justicia. Entonces, todos los órganos de cualquier nivel tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y la competencia se determina de distintas formas. Hay competencia por grado, hay competencia por materia, hay competencia por prevención, hay competencia por turno, ¿ok? Entre las que ahorita podemos mencionar. Entonces, aquí vamos a ver que en el ámbito disciplinario, eso es muy importante, tanto el Tribunal de Disciplina Judicial como el órgano de administración judicial tienen competencia en la materia que nos reúne y de la que vamos a analizar. Eso no se les olvide, por favor. Adelante. Miren, en esta tabla lo que tratamos es de sintetizar toda la normatividad. Y aquí es importante, lo que está del lado izquierdo, arriba, es el Acuerdo General 004/2025 del OA. Abajo es el Acuerdo General 018/2025, también del OA. Y de aquel lado tenemos el Acuerdo General 7/2025. Y estos documentos pueden ser consultados, pues ya saben, en nuestro sistema de intranet y también en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien, entonces, para empezar a definir y entender las competencias, debemos saber cómo están organizados estos dos órganos. Bueno, el OAG funciona en pleno y comisiones. Y también el Tribunal de Disciplina funciona en pleno y comisiones. Pleno y comisiones tienen que competencia. Y atendiendo a la materia de que se trate, serán competentes para conocer y sustanciar. Y aquí vemos que es investigar, sustanciar y resolver. Y una vez que ya se resuelve, pues viene la fase de impugnación. Y también hay una competencia específica. Si hay alguna duda, por favor, pregúntenlo. Yo no tengo ningún inconveniente en repetir cuantas veces sea necesario y volver a un tema que no haya quedado claro. Muy bien. El primer punto que les pido que tengamos todos en cuenta es que el órgano de administración judicial
en la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos va a tener competencia tratándose de servidores públicos con funciones administrativas. Eso es muy importante. Así es que van a ver ustedes dos distinciones en las láminas. Servidores públicos con funciones administrativas y cuando lleguemos al Tribunal de Disciplina van a ser servidores públicos con funciones jurisdiccionales. Okay, entonces, miren, entonces el órgano de administración judicial tiene competencia para conocer de posibles faltas por acciones u omisiones de personal administrativo y va a sustanciar, va a investigar y va a sustanciar tratándose de faltas no graves y graves. Pero ya en el momento de resolver, y sobre todo recursos, ahí va a haber una distinción. ¿Hecho? Por favor. Entonces, fíjense bien. Aquí son dos grandes rubros. Por un lado tenemos a una autoridad investigadora y por el otro lado tenemos a una autoridad sustanciadora y resolutora. Eso compone la primera instancia. Y si ustedes tienen claro este esquema, este cuadro, conforme vayamos avanzando en la exposición, vamos a entender que es fundamental, primero, para saber cuándo inicia el procedimiento. Y cuando inicia el procedimiento es cuando inicia ¿qué? La interrupción de la prescripción. Y también cuando empieza a operar ¿qué? Otra figura que va ligada, que es la caducidad de la instancia. ¿Mm? Entonces, si ustedes van teniendo en cuenta todo esto, las tablas nos van a ir llevando. Acuérdense que esta presentación es para ustedes y cuando la vuelvan a revisar, pues la van a encontrar sentido. Y también si le encuentran errores, háganmelos llegar para mejorarlas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por el lado de la investigación, tenemos a la Contraloría de la Administración Judicial. Y dependiendo de la Contraloría está la Dirección General de Investigación. Estos dos órganos, ahí está el fundamento, están en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en suma, ¿qué van a hacer? Van a recibir una queja, una denuncia, la van a radicar y van a proceder a investigar. ¿Bien? Si se dicta el informe de presunta responsabilidad administrativa, el IPRA, como lo conocemos coloquialmente, bueno, pasará el asunto a la Comisión de Disciplina y Sustanciación de Responsabilidad del personal administrativo del órgano de administración judicial. Insisto, aquí estamos en el ámbito del órgano de administración judicial. ¿Ok? Y eso es la primera instancia. ¿Dudas de lo expuesto hasta aquí? ¿Todo claro? A ver, por favor, magistrada. Se conformaba por todos aquellos que no se cargan, se crea, a pesar de que es administrativo para el tribunal, no entraría dentro de la competencia de la Contraloría. En principio, ¿no? Sino pensando que sería un personal de carrera, ¿no? Luego, aquí cuando se da la investigación en la Contraloría pasa, ¿no? En ambos casos, sí. Hasta ahí vamos. Tratándose de faltas graves o no graves del personal administrativo. ¿Ok? Va a haber una diferencia, ya la mencionábamos, tratándose del recurso. Por eso es que debemos estar bien atentas y atentos para no confundirnos. Porque tratándose del recurso, en la segunda instancia, ahí cambia la competencia. También está en una tabla. Muy bien. Ok, fíjense bien. Pensando en que se emita una resolución que determina una sanción, pues conforme a los postulados de la Constitución, toda persona tiene derecho a defenderse en contra de esa resolución. Y para eso está el recurso de revisión. Sí, en segunda instancia lo va a conocer el Pleno de la OAJ. ¿Ok?
Y ese recurso lo va a conocer siempre y cuando se trate de faltas no graves. ¿Ok? Esa es la clave. Faltas administrativas no graves. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuáles son las faltas administrativas no graves? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? A ver, si estamos viendo servidores públicos con funciones administrativas y las otras tablas, ¿puedes regresar tantito, Pau, por favor, a la... Estamos en el órgano de administración judicial. ¿Por qué aquí les pongo al Tribunal de Disciplina? Ahí. ¿Ustedes por qué creen? Así es. ¿Alguien tiene a la mano el artículo 189 de la Ley Orgánica que nos ayude a leer, por favor? De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sí, no, que nos ayude a leer. Gracias. Cuando en un mismo acto u omisión concurran personas que desempeñan funciones jurisdiccionales y personas que realizan labores administrativas, la investigación, substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa será competencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Fíjense bien, este artículo, te voy a ir interrumpiendo, una disculpa. Ahorita seguimos. Por favor, este artículo 189 es fundamental que lo conozcamos y lo tengamos en cuenta. Acuérdense que en nuestro derecho están reglas generales y toda regla admite excepciones. Y es importante conocer las excepciones porque ahí viene la competencia. Cuando se excluye al OA de conocer de determinados asuntos y entonces entra, aún tratándose de servidores públicos con funciones administrativas, entra el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, vamos a volver a ver para puntualizar esos puntos, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Monse, gracias. Lo volvemos a leer, Monse, por favor. Gracias. Cuando en un mismo acto u omisión concurran personas que desempeñan funciones jurisdiccionales y personas que realizan labores administrativas, la investigación, substanciación Fíjense, y perdón, Monse. Personas que desarrollan funciones administrativas y jurisdiccionales. A ver, piensa en un acto, un ejemplo, donde se pueda dar este supuesto. Interviene una persona que desarrolla funciones administrativas con otra que desarrolla funciones jurisdiccionales. Ah, tú dices un CTA, un juez de distrito. Ok. Otro ejemplo podría ser ese. A ver, les voy a ayudar a armar un. ¿Se acuerdan que los órganos jurisdiccionales están obligados a hacer transferencia de sus archivos, ¿no? ¿A dónde los transfieren? A los archivos, ¿sí? A los centros de... ¿Y qué pasaría si en el Inter dice, oye, yo te entregué esto, no me lo entregaste, se perdió, ¿ok? Ahí podría ser un ejemplo de que la persona secretaria que da fe de esa transferencia o que va a hacer esa transferencia con la persona que está allá, Tlaxcala y Apizaco, ¿no? Que se pudiera ahí dar una situación. Ese podría ser un ejemplo, entre otros, donde se da esa combinación de cada quien en el desempeño de sus funciones, pero que están, ¿qué? Conexas. ¿No les da unidad en materia penal? De una idea así como de conexidad. ¿Podría ser? ¿O de qué otra figura podría ser esto? Cuando se atrae, ¿qué? ¿Por qué? Podría ser por la cadena de custodia, exactamente, ¿no? O sea, ¿en qué momento termina mi responsabilidad y en qué momento inicia la tuya? No está claro. Entonces se va a investigar, pero ahí no va a investigar el OAJ. ¿Quién va a investigar? Tribunal de Disciplina. Seguimos, Monse, por favor.
La investigación, substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa serán competencia del Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Tribunal de Disciplina Judicial la existencia de alguna investigación en la que se advierta la posible participación de una persona con funciones jurisdiccionales, para que el órgano de investigación de dicho tribunal ejerza sus atribuciones. Esa sería otra. A ver, yo aquí tengo duda. Yo no sé si está desempeñando esta persona funciones jurisdiccionales o administrativas. Te doy vista a disciplina para que tú resuelvas. ¿Y por qué creen que le da vista al Tribunal de Disciplina? Para que defina la competencia. Y esa es otra excepción que está más adelante. Cuando en un mismo acto u omisión concurran presuntas faltas cometidas por el personal administrativo de tipo grave y no grave, la substanciación y resolución del recurso revisión será competencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí está. ¿Se acuerdan? En recurso, si hay faltas graves y no graves, no es el OAJ, el Pleno. Es el Pleno del Tribunal de Disciplina quien va a conocer y resolver el recurso. Y ustedes dirán, ¿cómo faltas graves y no graves? Se pueden iniciar procedimientos por pluralidad de conductas. Y en esa pluralidad de conductas puede haber unas graves y otras no graves. Esa es la razón, ¿ok? Estoy bien aquí porque creo que hay interferencia. ¿Me muevo? ¿Estoy bien? Sí, es que se oye como eco. Gracias. Seguimos con las excepciones, por favor. En todo caso, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial resolverá los conflictos competenciales que surjan frente a las atribuciones del órgano de administración judicial. Si el órgano le da vista porque dice, oye, aquí en esta conducta que yo tengo conocimiento, al parecer es un servidor público de carrera. ¿Se acuerdan que hace ratito Monse leyó? Le dará vista. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal de disciplina? Pues a resolver el conflicto competencial que se pudiera suscitar entre quién conoce qué. Con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. ¿Se acuerdan de la pirámide que vimos, de cuál es el marco normativo? De alguna forma ahí no lo están enunciando. Monse, por favor, ¿podrías volverlo a leer, ese marco normativo? Con base en lo dispuesto por la Constitución. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Segunda. esta ley y demás disposiciones Ley orgánica aplicables. Así es, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la nota, ver en casos de excepción del artículo 189 de la Ley Orgánica. Si ustedes tienen esto presente, créanme que no van a tener ningún tema, yo pienso, en el desarrollo de nuestras funciones, ya sea que estemos trabajando para el Tribunal de Disciplina como para el órgano. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Ok. Entonces, fíjense bien. Aquí, esta tabla tiene un error. Aquí ya son servidores públicos con funciones jurisdiccionales. ¿Ok? Les ofrezco una disculpa. Ahí yo me equivoqué. Son servidores públicos con funciones jurisdiccionales. Es lo correcto. ¿Ok? Esto lo vamos a corregir. Entonces, fíjense bien. Tenemos al Pleno, tenemos al OIRA, tenemos a la Comisión de Investigación y tenemos a la Comisión de Disciplina. El OIRA, que es el órgano de investigaciones de responsabilidades administrativas, va a emitir 3 tipos de determinaciones. Una vez que conoce de una investigación, puede emitir 3 tipos de determinaciones como base. La primera son pues, los acuerdos de desechamiento. ¿Ok? La segunda determinación son los dictámenes conclusivos. ¿Cuál sería la diferencia así muy simple entre uno y otro? El acuerdo de desechamiento puede dictarse en 2 momentos.
desde el momento en que se radica la denuncia, muy bien, y el otro momento es cuando radicada la denuncia se ordena que pase al OIRA para que inicie la investigación. Se lleva a cabo toda esa investigación y el OIRA determina que no hay nada. Entonces dicta ¿qué? Un dictamen conclusivo. ¿Hecho? Eso es el DC. Y finalmente, si del resultado de la investigación se advierte que sí hay elementos, va a dictar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, que lo conocemos en el tribunal como IPRA. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, ¿no hay acuerdo de calificación de conducta antes de... Ahorita lo vamos a ver. Para que pueda... Sí, ok. ¿Dónde creen ustedes que se dé ese acuerdo de calificación de conducta? Porque precisamente la Ley General de Responsabilidades establece eso. ¿Para qué? Para la prescripción. Dice, una vez calificada la conducta, ¿sí? Se dictará ¿qué? El IPRA famoso. Y ahí es cuando se interrumpe la prescripción. ¿Consideran ustedes de acuerdo, estarán de acuerdo en lo que voy a decir? Si no, díganmelo. Es en el mismo IPRA donde se determina la calificación de la conducta. ¿Para efectos de qué? De la prescripción y de que la persona que esté involucrada sepa de qué se le está atribuyendo. Entonces, es en el mismo IPRA. Magistrada. Es que los denunciantes pueden impugnar o inconformarse en términos de la ley general de la calificación. Entonces, por eso a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor la pregunta, porque si no la califican antes, dice que tienen que pasar 5 días para que puedas turnar el IPRA al área de responsabilidades. Puede ser que una conducta sea considerada como no grave. Cuando son graves no tiene problema, pero cuando son no graves habría que notificarla al denunciante para que el denunciante a su vez pueda inconformarse en términos de la ley y decir, no, o sea, la consideraste en el artículo 49 y debió haber sido un 57. Correcto, se abre la posibilidad de que impugne la determinación del órgano de investigación. ¿Sí? No quede inaudita ninguna de las partes. Pueden hacer valer ¿qué? El recurso de inconformidad. Aquí hay algo muy importante. Existen casos donde en una resolución se dicta dictamen conclusivo, pero también un IPRA. ¿Sí? O sea, no, en una misma resolución puede tomar puede contener los dos tipos de determinaciones atendiendo al número de conductas que se están investigando. En pocas palabras, por estas conductas no, conclusivo. Por estas conductas hay responsabilidad IPRA, ¿no? Y ya pasa al ámbito de la primera instancia, que es la autoridad que va a ¿qué? A sustanciar el procedimiento y en su momento a resolver. Y tratándose del Tribunal de Disciplina, del Tribunal de Disciplina Judicial, es precisamente la Comisión de Disciplina la que tiene a su cargo llevar, sustanciar y resolver, insisto, en primera instancia, este procedimiento. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí? Muy bien. Adelante. También está mal la denominación, les ofrezco una disculpa, lo vamos a corregir. Les pido al instituto que esta todavía no la suban a la plataforma hasta que no la corrijamos. Es servidores públicos con funciones jurisdiccionales, ¿ok? Entonces, Tribunal de Disciplina. El Pleno va a conocer en segunda instancia del recurso de revisión. Y aquí es importante tener en cuenta esto, tratándose tanto de faltas graves como de faltas no graves. ¿De hecho? No es la misma distinción que tratándose del OAJ. Recordarán ustedes que tratándose del OAJ únicamente va a conocer del recurso de revisión el pleno del OAJ cuando se trate de faltas no graves. De las graves, ¿quién va a conocer? Tribunal de Disciplina. Muy bien. Clases de faltas administrativas. Acción u omisión.
Eso es lo que se sanciona. Y recordarán que en una plática anterior les decía yo que el objeto del régimen disciplinario no es determinar si una persona es buena o mala, sino si actuó o no conforme a la legalidad, si se apegó o no a la legalidad, a la norma que rige su actuar. Ese es el objetivo del derecho disciplinario en el campo del derecho administrativo sancionador, aterrizado al ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. ¿Por qué hago esta distinción? Recordarán que el derecho disciplinario es un género que tiene muchas especies. El derecho disciplinario es una de sus especies, pero este derecho disciplinario tiene otras subespecies atendiendo a la materia, y en este caso es la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Aquí aprovecho esta parte para detenerme y recordar algo. El día de ayer tuve la oportunidad de pasar a una librería y recordarán ustedes que les compartí unos números de tesis que tienen que ver sobre la interpretación de la inteligencia artificial. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ayer que estaba yo viendo eso, encontré un libro muy interesante. Les voy a leer es Inteligencia Artificial en el ámbito público mexicano. O sea, no se refiere al Poder Judicial, se refiere al ámbito público, o sea, a todos los niveles de gobierno. Dice, el subtítulo es ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Los autores son César Rentería y Jorge Luis Ordelín Font, y publica Flaxo, México. En la contraportada de este libro me llamó mucho la atención la tesis que sostienen los autores sobre qué implicaciones tiene el uso de la inteligencia artificial y su uso cómo puede derivar o no en un ámbito de responsabilidades. ¿Se acuerdan que en las tesis que comentamos se hablaba del principio de autocontención y hacerlo con responsabilidad? Les voy a contar una anécdota de la cual fui testigo. Ya claro, no fui yo quien lo dijo, pero sí lo escuché. Era un grupo de amigos, familia, y alguien que le gustaba hacer muchas bromas, a la hora de pedir la bebida, dice, yo quiero que me prepares chocolate, leche y un plátano. ¿A qué le suena esa combinación? A un licuado, ¿no? A un chocomil con plátano. Bueno, pues a la hora que traen las bebidas, le traen la leche, el chocolate y el plátano, tal como lo pidió. Y este ejemplo, que es chusco, podría serlo, me recordó al uso de la inteligencia artificial. Lo que ustedes le den a la inteligencia artificial es lo que les va a arrojar la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que dicen que por ahí que en el modo de pedir está el dar? Imagínense si alguien para la elaboración de un proyecto le da elementos. La inteligencia artificial va a arrojar una propuesta de resolución. Pero si ustedes no supieron plantear y cómo relacionar esos elementos, les va a dar el resultado de la leche, el chocolate y la banana, por separado. Pero si saben plantearlo, les podría dar una respuesta adecuada. Y aquí viene lo importante, la responsabilidad. ¿Va a originar responsabilidades la inteligencia artificial en un futuro? Es posible, ya lo veremos. Pero sí es importante tener eso en cuenta, ¿no? Que son herramientas que están en la tecnología, que hay que reglamentarlas desde mi punto de vista para el uso jurisdiccional. Podría ser una solución. Pero como también son cuestiones que rayan también ya en el campo ético, pues quedan en la esfera de quién?
de la persona que utiliza la herramienta, no necesariamente de la institución, en principio. ¿Hecho? También por ahí me volvieron a hacer una pregunta sobre las cuestiones de evaluación. Y aquí, ya que tenemos a compañeros que son expertos en evaluación, quisiera pedirles, por favor, si es posible, simple y sencillamente, porque la duda queda en que si se evalúa o no a las personas de elección popular y a los juzgadores que no son de elección popular. Entonces, aprovechando aquí a nuestra amiga que está presente, para que te presentes y nos digas, ¿trabajas en? Hola, buenas tardes. Sí, allá tenemos otro. Gracias. Ya está. Pero no. No está. Ya ven, a veces la tecnología no ayuda. Entonces no hay que confiar en la inteligencia artificial. Buenas tardes. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, ya se escucha. Buenas tardes. Bueno, me presento. Soy la maestra Paola Itzel Rivera López, secretaria ejecutiva de la Comisión de Evaluación. Apoyamos, somos el vínculo entre el órgano de evaluación de desempeño judicial con el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. Va a haber, de hecho, en el módulo 3 una explicación sobre los procesos de evaluación de las personas juzgadoras, como los de evaluación de carrera judicial, que también darán, me imagino, por parte del OAC, por parte de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización. Pero atendiendo a la respuesta, se evalúa a todos los titulares, tanto electos como a los que no participaron en la elección y que son de carrera judicial, ¿no? Simplemente ahorita es un proceso diferente, a los electos se les está llevando el procedimiento de evaluación ordinario, que incluyó un examen teórico práctico. También se les está haciendo las visitas presenciales durante este semestre y a su vez se están aplicando encuestas a través del aviso que les está enviando a inicio de visita, que tiene un QR y contestan tanto el personal como las personas externas, ¿no? Y a las personas que no participaron se les va a aplicar el procedimiento de evaluación de seguimiento regular, que va a incluir, ahorita este semestre están rindiendo el reporte de funcionamiento, que era lo que era antes el informe circunstancial. y se les va a llevar en el segundo semestre una visita digital y también las encuestas, ¿no? Entonces, podrán utilizar otros métodos de evaluación si así lo consideran pertinente, pero en corto sería que a todos se les evalúa, nada más que llevan un procedimiento de evaluación distinto conforme ahorita el nuevo Acuerdo General 6-2025, que está ya publicado. Muchísimas gracias. Efectivamente, en el módulo 3, ustedes van a ver con más detalle lo que nos acaba de explicar la maestra. ¿Ok? Y esto es porque estaba la insistencia de, bueno, cómo generar confianza en la sociedad, cómo se les está evaluando. Ya lo escucharon. Y esto es muy importante porque con esto se genera esa confianza en la sociedad y también se lleva a cabo esa tarea que tenemos de un compromiso social y también la rendición de cuentas. Eso es muy importante. Todo esto va ligado a la rendición de cuentas y la tarea que ellos desarrollaron. Y cuando digo desarrollaron es establecer toda esta logística, les costó muchísimo trabajo. Ya supongo que les van a comentar en su momento sobre el tema y la tarea que llevan a cabo las visitadoras, los visitadores es muy importante. Les puedo adelantar que tenemos 6 regiones, ¿verdad? 20 visitadores para todo el Poder Judicial de la Federación. Entonces, es un trabajo constante, ¿no? Y acuérdense que las personas visitadoras no solamente llegan al órgano, atrás tienen toda una infraestructura y recursos humanos que los están apoyando para el desempeño de su trabajo, ¿no? Y son aspectos que ya les irán explicando qué se está evaluando, cómo se evalúa, eso es muy importante. ¿Qué se busca? ¿Se busca sancionar? Desde mi punto de vista, no. Lo que se busca es estar conscientes de lo que estamos haciendo y mejorar nuestro trabajo. A raíz de las visitas podemos detectar áreas de oportunidad, ¿sí o no? Y cuando detectamos esas áreas de oportunidad, bueno, pues corregimos y el órgano puede tener un mejor funcionamiento. ¿En beneficio de quiénes?
tanto de los servidores públicos que trabajan en el órgano como de los justiciables. ¿Yo? Entonces, es ese equilibrio que se da. ¿Ok? Muchísimas gracias por la participación. Eso será materia del módulo 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, en cuanto a las faltas administrativas, hay de dos clases nada más. Aquí no hay mucho que decir. Tenemos no graves y graves. Y yo dije, bueno, ¿cómo les puedo explicar a las y a los compañeros de la forma más sencilla cuáles son graves y cuáles no son graves? Entonces, pues el método más sencillo que encontré es pues, leer la ley, identificar los artículos, y les puedo decir que en el artículo 184 de la Ley Orgánica de nosotros y en el 149 de la Ley General de Responsabilidades, ahí está un catálogo de conductas y esas son calificadas como no graves. Entonces, por exclusión, todas las demás serán ¿qué? Graves. ¿Ok? Pero, aquí viene el tema. ¿Podrían, por favor, leer a alguien el artículo 203? Y si no hay alguien, pues Monse, por favor. Gracias. Las faltas serán valoradas y, en su caso, sancionadas de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 75 a 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todo caso, se considerarán como faltas graves, además de las así calificadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las contempladas en la fracción 1 a 7, 15, a 8, 15, 16 y 17 del artículo 187 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. ¿Cuáles serán esas faltas del artículo, qué? ¿101? Monse. 187. De la Constitución. Constitución 101. 101. Fíjense, aquí cómo hay mucho reenvío en legislaciones. Y de ahí lo importante de siempre estar muy atentas y atentos a identificar esas conductas. Entonces, yo les puse ahí por exclusión las demás. Por exclusión las demás serán graves. Pero este artículo, el 203, nos precisa cuáles del 187, ¿correcto? Serán graves. Pero a su vez nos remite al 101 de la Constitución. Aquí lo tengo en la mano. No lo voy a leer, nada más lo voy a resumir. ¿Será falta grave también desempeñar otro empleo, cargo, comisión? Y será también falta grave no respetar el que podemos llamarle periodo de veda después de haber concluido el cargo, que son ¿qué? 2 años. ¿Esto a quién está dirigido? En principio, a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces. ¿Ok? Y aquí no hay distinción si se es de elección o de carrera. Es para ambos. Y también ese periodo de veda está dirigido para ambos. Hecho. Entonces, ese sería otro motivo de responsabilidad administrativa como un ejemplo de falta grave. Otro motivo de responsabilidad, y habría que ver si cae dentro de la gravedad o no, es no cumplir con los mandatos del artículo 17 constitucional. ¿Nos podrías leer el artículo 17 constitucional, Monse, por favor? No tienes la Constitución, ¿verdad? Bueno, alguien que nos ayude con el 17 constitucional, en lo que Monse, a ver si nos, yo sé que Monse puede.
Entonces, en lo que se encuentra en el artículo, quiero aprovechar. Ya lo tienes, perdón, ¿nos repites tu nombre? Jennifer Ayala. Jennifer, gracias, Monse. Jennifer, por favor. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ahí no vemos nada de responsabilidad, ¿verdad? Adelante. Eso está dirigido a quiénes? A los ciudadanos, a los particulares, no a las autoridades. ¿Ok? Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos. Ahí empieza. Tiene derecho a que se le administre justicia. Si por alguna razón no se le administra justicia, ahí ya se está generando una responsabilidad. Adelante. Por tribunales que estarán expeditos para impartir. Expeditos. Recordarán ustedes, y está más adelante, que, por ejemplo, en asuntos de naturaleza fiscal y penal, hay un plazo que estableció el constituyente para el efecto de que se resuelvan. Entonces, ese es un ejemplo de falta de expeditez. Si no se hace en el plazo de ¿qué? 6 meses, si mal no recuerdo. ¿Ok? Jennifer, por favor. Para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes. Plazos y términos. Ok. Sí resolví dentro de los 6 meses pensando que fuera, pero no respeté otros plazos y términos dentro del procedimiento de amparo, por poner un ejemplo. ¿Será motivo de responsabilidad? Probablemente. No respeté plazos y términos. Nada más para recordar, ¿recuerdan cuál es la diferencia entre plazo y término? El plazo es el lapso de tiempo y el término es cuando concluye el plazo. Hay muchas leyes que confunden plazo con término, pero son dos términos totalmente distintos. Emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Si no emití una resolución pronta, rápida, en tiempo, podría ser motivo de responsabilidad. La otra, completa. Completa. Completa, ¿a qué se refiere lo completo? Pues tiene todas las hojas, están numeradas, ¿no? Ahí está, los márgenes. No se refiere a eso, no se refiere a la forma, sino al fondo. ¿Se acuerdan el principio de congruencia externa? Que si las partes me hacen planteamientos, yo debo de atender a todos y cada uno de ellos. Y si me bastó una sola causa para sobreseer, bueno, ahí no habría problema, pero no estaría por demás decir, sin que sea necesario el estudio de las demás causas de improcedencia, porque a ningún fin práctico conduciría. Y eso también puede ser con los conceptos de violación. Basta con que uno sea fundado para otorgar el amparo, ¿ok? Pero habría que tener en cuenta esos aspectos, por favor. E imparcial. Imparcial. ¿Qué implica la imparcialidad? Que no voy a favorecer a nadie. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que vimos de la observación 32? Que haya equidad. ¿De hecho? Entonces el juzgador debe de ser imparcial. No debe de favorecer a nadie por otras causas que no sean cuestiones de derecho. ¿Ok? Se le da la razón a quien la tiene. ¿Con base en qué? En lo probado, en lo actuado durante el desarrollo del procedimiento. ¿Ok? Su servicio será gratuito. Gratuidad de la impartición de la justicia. Está prohibido el cobro de gastos y costas. Si a alguien se le ocurriera cobrar por el servicio de impartición de justicia, pues estaría incurriendo en una irregularidad sancionable. ¿Ok? Quedando prohibidas las costas judiciales. Hasta ahí. Entonces, ven ustedes cómo de un artículo constitucional desmenuzado se pueden derivar responsabilidades. Y esto mismo puede suceder de los manuales y de las circulares, de los oficios, de otras disposiciones de carácter vinculante. ¿Para quién? Para él o las personas servidoras públicas a quienes van dirigidas. Recordarán ustedes que vamos a encontrar, sobre todo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
cláusulas habilitantes. Cláusulas habilitantes dirigidas a quién o a quiénes. Al OAG, al Tribunal de Disciplina, al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte, para que puedan emitir acuerdos de qué naturaleza, de carácter general. Y en esos acuerdos de carácter general pueden establecer, desde mi punto de vista, sin vincular criterio para nada ni nadie, nuevas obligaciones que habría que cumplir. ¿Hecho? Entonces, ven cómo se va ensanchando la normatividad que puede ser aplicable a nosotros como servidores públicos. De ahí, ¿se acuerdan que el primer objetivo de la primera plática era mencionar qué es el servicio público, qué implica ser persona servidora pública, cuál es la sinergia entre esos conceptos para tomar el pulso y estar conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos? ¿Hecho? Muy bien, vamos a hacer un receso de 5 minutos para que estiren sus piernas y retomamos. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a reiniciar. Y entonces nos quedamos en lo de las faltas graves y no graves. Ahí está el fundamento, la exclusión. Esta tablita hay que tomarla con el debido cuidado porque, insisto, hay que ver ese artículo 203 y es un ejemplo cómo se pueden derivar otras faltas que pueden ser graves y habría que atender a la Jennifer, por favor. Referente al tema de términos. ¿Sí se escucha? Sí, bueno. Bueno, ya. Sí. Referente al tema de términos, no recordaba hace rato el artículo que había leído en la Constitución, pero es el 17, referente a lo de los avisos que deben de enviar los órganos jurisdiccionales al Tribunal de Disciplina. Creo que es muy importante. Claro. Si nos ayudas, por favor, sí. Dice, artículo 17, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes proveerán las cuantías y supuestos en materia tributaria, en las cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de 6 meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Así es. Aquí la intención era que esos asuntos son de mucha sensibilidad, tanto lo fiscal como lo penal, y el constituyente consideró oportuno establecer y fijar un plazo, que todavía estamos en desarrollo de esa parte en la institución, y bueno, es importante tener en cuenta eso. Ahora, aquí mi único comentario sería esto. Si ven, no es taxativo, no obligan a que sea necesariamente 6 meses, sino a que el órgano justifique por qué hay una dilación. Y eso se puede ver, por ejemplo, en materia fiscal, probablemente a que se ofreció un dictamen pericial, probablemente a que el procedimiento esté suspendido con motivo de la interposición de un recurso de queja, entre otras cuestiones.
Entonces se da la posibilidad a que las personas titulares de los órganos expongan por qué no se ha emitido la resolución atendiendo ese mandato constitucional. Entonces, si bien no es algo taxativo y no es algo que también que limite la posibilidad de defensa o de garantía de audiencia de las personas titulares, ¿no? Pero siempre hay que cumplir con ese mandato de dar el aviso y explicar en forma fundada la razón de caso por caso. Muchas gracias por hacer esa acotación. Muy bien, pues pasemos a la siguiente lámina. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había prometido un catálogo de faltas administrativas? Pues ahí están. 183, 184, 187, 203, que ya lo vimos, y el 49 a 73 de la Ley General de Responsabilidades. Ahí ustedes van a ver cuáles son las faltas administrativas. Aclaro, no son todas. Ya vimos que va a haber otros documentos donde también se puedan establecer obligaciones. ¿Ok? Obligaciones. Y por lo tanto, bueno, ¿por qué me dice que son obligaciones y ya me está poniendo faltas? Porque acuérdense que se enumera la obligación. Y si no se cumple con esa obligación, ¿en qué se convierte? Pues en una posible falta. ¿Ok? Así de sencillo. Muy bien. Un tema ligado al tipo de conducta grave o no grave, se los comentaba al inicio de la plática, es el de la prescripción. Y aquí nuestros artículos 201 y 202 de nuestra ley, en relación con el 72 de la Ley General de Responsabilidades, establecen la clasificación de las faltas administrativas y los plazos de prescripción. Entonces, tipo de falta, faltas no graves, prescriben en 3 años. Y faltas graves, prescriben en 7 años. Me detengo. Todo esto que les estoy comentando es en el contexto de la ley orgánica vigente. Pero hay conductas que se gestaron conforme a la legislación anterior. Y el legislador, desde mi punto de vista, tuvo el debido cuidado en establecer cuál va a ser la legislación que se aplique en uno y en otro caso, porque los plazos de prescripción cambian. Si mal no recuerdo, es el artículo 14. Tenemos ahí, está impreso, por favor, el artículo 14 transitorio de la ley orgánica vigente, que establece cuál va a ser la legislación aplicable. Y ahorita lo vamos a leer, pero se los voy a comentar. Si la falta se cometió antes del 1 de septiembre del 25, ¿cuál sería la legislación aplicable? La anterior. Y si es a partir de la toma y del inicio del Tribunal de Disciplina y del OAG, sería la nueva ley orgánica. ¿Ok? Así de simple. ¿Ya lo tienes? Ah, sí, por favor. Sí, adelante, gracias. Gracias. El 14 transitorio, vamos a leer, por favor, el 14 transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial vigente. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán remitir al órgano de administración judicial la información relativa al estado que guardan los asuntos de su conocimiento, incluyendo aquellos pendientes de resolución, conforme a los lineamientos que emita dicho órgano. El órgano de administración judicial dará seguimiento a la carga de trabajo y en su caso adoptará las medidas necesarias para garantizar la pronta impartición de justicia. Cuando del análisis correspondiente se adviertan irregularidades en el desempeño de la función jurisdiccional, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal de Disciplina Judicial para los efectos conducentes. A ver, espérame tantito. No, es el decimocuarto transitorio o el 14 transitorio. El transitorio. Los procedimientos disciplinarios Ese. iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en los que se haya emitido el informe o dictamen conclusivo de la etapa de investigación, se substanciarán por el Tribunal de Disciplina Judicial o el órgano de administración judicial según corresponda, conforme a las disposiciones vigentes en aquel momento.
Así es. La ley anterior, la norma anterior establecía para faltas graves, no graves, 3 años. Y para faltas graves, 5 años. ¿Ok? Ahora, esto es en la legislación actual. Es importante que tengamos en cuenta eso, por favor. Ahora bien, el plazo de la prescripción, ¿cómo se computa? Pues a partir del día siguiente en que tuvo lugar la conducta infractora, cuando es de consumación instantánea, inmediata, o a partir del momento en que hubiera cesado, cuando es una conducta de tracto sucesivo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien no proveyó sobre una suspensión de oficio y de plano. ¿Ok? No proveyó. ¿Qué tipo de conducta es? ¿Instantánea o de tracto sucesivo? ¿De tracto sucesivo o instantánea? Pues no la dictó. ¿O se prolonga en el tiempo esa conducta? Reflexione. Y otra, ¿alguien en su declaración patrimonial omitió manifestar un bien? ¿Es de consumación instantánea o de tracto sucesivo? Piénsenlo. Se queda de tarea. Y si ven, ese es el tema de las responsabilidades, la reflexión. Cuando la conducta es instantánea y cuando se va consumando a través del tiempo, que es de tracto sucesivo. ¿Y eso a quién le corresponde determinarlo? En principio, al OIRA, ¿sí? A la autoridad investigadora, para que sea procedente el procedimiento. Que también la autoridad sustanciadora podría revisar ese aspecto, ¿eh? No queda vedado a que sea de análisis, ¿ok? Y aquí también me detengo, les decía yo, la caducidad. ¿Cuándo opera la caducidad? Cuando se deja de actuar. ¿En qué plazo? 6 meses. ¿De hecho? ¿Cómo se computan esos plazos? ¿En días hábiles o en días naturales? La ley establece que son en días naturales. ¿Ok? Bien, seguimos, por favor. Bueno, todas las láminas que vienen a continuación, la idea es detallar, darles información del resumen de las anteriores. ¿Ok? Entonces, las vamos a pasar nada más para que las vean, para que esto no se vuelva tedioso ni reiterativo. Son los fundamentos de la Constitución, el Tribunal de Disciplina, cómo está integrado el Tribunal de Disciplina. Nada más les voy a explicar las tablas así, una síntesis, porque ustedes las van a tener. Sí, cómo está integrado el Tribunal de Disciplina y sus características principales. ¿Cuáles son sus competencias? Ya lo vimos. ¿Okay? Por un lado, tenemos 2 órganos que están establecidos expresamente en la Constitución y en la ley. Es la evaluación y seguimiento y resolver conflictos laborales. Fíjense, aquí en conflictos laborales me quiero detener en el tribunal. El tribunal va a resolver todos los conflictos laborales que se susciten al interior del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Electoral. ¿Sí? Ahí sí no tenemos competencia, Tribunal de Disciplina, para resolver conflictos laborales provenientes del Tribunal Electoral. ¿Cómo funciona? Pues con pleno, con comisiones y tiene órganos auxiliares. Regresamos un poquito, Paulina, por favor. Ahí tenemos, es el OIRA y el órgano de evaluación del desempeño judicial. ¿Ok? Adelante. Aquí van a encontrar ustedes pues, cómo están integradas las comisiones, son 5 comisiones. Todo esto se tomó del informe de la señora ministra presidenta, ¿sí? Yo sé que no hay derechos de autor, pero estoy diciendo de dónde lo tomamos. Incluso las fotografías son públicas. ¿Ok? Luego está la Comisión de Conflictos Laborales. Luego las atribuciones de la Comisión de Conflictos Laborales, la Comisión de Evaluación, ¿sí? Sus atribuciones. Luego la Comisión de Investigación.
la Comisión de Vigilancia, los órganos auxiliares, el órgano que tiene que ver con la evaluación del desempeño judicial y con la investigación de responsabilidades administrativas. Por lo que hace al órgano de administración judicial, vamos a encontrar la tablita o la lámina que explica cuál es su fundamento constitucional, cuáles son sus características. Adelante. Lo que tiene a su cargo. Regresamos un poquito. La anterior. No, la que sigue. Ahí. Cómo se integra, pleno, comisiones y órganos auxiliares. El fundamento de los órganos auxiliares, del OAJ. Y con esto concluiríamos la presentación. A lo largo, y si tienen ahorita, si tenemos dudas, preguntas, con mucho gusto las respondemos. Yo qué quiero rescatar en los pocos minutos que quedan. Primero, la importancia y tomar conciencia de qué es el servicio público. El servicio público de impartición o administración de justicia. Y que todos somos partícipes, todas y todos que estamos aquí somos partícipes de ese servicio de impartición de justicia. Tomar conciencia que la función de servidor público no termina una vez que salimos. Seguimos siendo servidores públicos y estamos sujetos a obligaciones. Y sobre todo por la imagen institucional. Nosotros representamos a la institución. Con independencia del empleo, cargo, comisión que tengamos, representamos a la institución Poder Judicial de la Federación, con independencia en qué órgano trabajemos. Segundo, no hay que tener miedo en el desempeño de nuestra función. Hay que dejarnos fluir. Si tenemos duda, pues ahí está la normatividad. Si tenemos duda, preguntemos. Preguntando podemos resolver diversas cuestiones. Y en esa medida, que es un aspecto de disciplina en el aspecto positivo, disminuiremos la posibilidad de incurrir en una responsabilidad. La responsabilidad no está hecho como un instrumento de amenaza. Está hecha, desde mi punto de vista, como un instrumento de prevención y de corrección. Y el mecanismo que está creado para sustanciar una investigación de esta naturaleza y en su caso el procedimiento, pues se le da garantía de audiencia a las personas involucradas. Se respetan sus derechos. Hay la posibilidad de recurrir las resoluciones, y si las hay recursos. Y no estoy profundizando en ellos porque entonces agotaría la materia del diplomado y eso ya lo van a ver ustedes en módulos posteriores. Ahorita nada más es así como una breve introducción. Tienen ustedes los fundamentos del derecho externo, del derecho internacional, que son esos 3 documentos. De hecho, en el siguiente módulo los van a ver con mayor profundidad, según el temario. ¿Ok? El aspecto importante de las competencias, ya tienen los elementos básicos para saber qué le toca a cada órgano. Alguien me hizo una pregunta y aquí le doy respuesta. Me decía que dónde queda el Tribunal de Disciplina si un artículo de la Ley Orgánica y de la propia Constitución se refiere nada más al Tribunal de Disciplina. O sea, ¿dónde queda la competencia del OAJ? Bueno, la propia Ley Orgánica le da facultades al Pleno a través de sus comisiones para investigar faltas administrativas. Y si leemos el artículo 1, el 3 y otros relacionados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas desde una perspectiva funcional y sistemática, el sistema cobra coherencia y no se deja de lado a ningún órgano. ¿Ok? Y finalmente, ustedes considero que tienen este material que les podría ser de utilidad. Yo quedo de ustedes si tienen alguna duda, algún comentario que vaya surgiendo a lo largo del diplomado o una nueva reflexión a lo que aquí vimos. Bueno, pues la invitación siempre queda abierta a que por favor me contactan y con mucho gusto les daré respuesta. Y les quiero agradecer su paciencia, su tiempo, porque el hecho de estar aquí, pues
luego tienen ustedes que reponer el trabajo que haya quedado pendiente, ¿no? Entonces yo siempre he reconocido ese valor, y eso también es un ejemplo de lo que se mencionaba en otras sesiones sobre la vocación de servicio que tenemos la mayoría de las personas que trabajamos en esta gran institución, ¿no? Que se llama Poder Judicial de la Federación. Si hay dudas, tenemos algunas preguntas. No sé si haya preguntas a distancia o aquí de las compañeras y compañeros. Con mucho gusto les cedo la palabra. ¿Alguien de aquí? ¿No? ¿Alguien de distancia? ¿Sí? Ah, sí, 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 ahorita la pasamos rapidísimo. Sí, tenemos una pregunta de parte. eh, Bueno, en lo que ven, en la página del Tribunal de Disciplina aparece esta guía ciudadana. No sé si ya la conozcan. Está muy interesante. Se resume de forma muy buena todo el trabajo y toda la función del Tribunal de Disciplina. Está excelente, ¿no? Entonces yo les hago la atenta invitación a que la consulten. Aquí la trajimos. Ahorita, si nos da tiempo, la vemos rapidísimo. Está muy, muy interesante. Muy ágil. ¿Ya tenemos la pregunta o todavía no? Bueno, en lo que está, no se apuren, la empezamos a ver. Miren, regresamos. ¿Qué es y qué hacemos en el Tribunal de Disciplina Judicial? Yo desconozco si el OAJ tiene algo similar, pero nosotros aquí en el Tribunal de Disciplina sí lo tenemos. Adelante. Bueno, viene la presentación. Fíjense cómo está organizado el Poder Judicial de la Federación y qué lugar ocupa el Tribunal de Disciplina Judicial. En ese cuadrito, ahí están todos los órganos que componen el Poder Judicial de la Federación, en forma muy didáctica, ¿no? Explica, fíjense, el Tribunal de Disciplina y el órgano de institución judicial. Ajá, adelante. ¿Qué es y para qué sirve el TDJ? En el cuadrito es investigar y sancionar, evaluar y resolver los conflictos laborales. Así de una primera vista ahí tenemos todo. Adelante. ¿Cómo se eligen las magistraturas del tribunal? Bueno, ahí explican los requisitos, que es a través de la elección popular y la duración de sus cargos. Adelante. ¿Quiénes integran el tribunal? Ahí están nuestras personas magistradas que integran nuestro tribunal. Ah, y algo muy interesante. Si ven ahí, abajito, es en qué fecha concluyen su cargo, porque se van a ir sucediendo en forma escalonada. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la disciplina y la evaluación? Eso ya lo van a ver, pero les puede servir también como una herramienta para el módulo tercero. ¿A quién puede sancionar el TDJ? Que es lo que ya vimos, ¿no? A personal judicial auxiliar y a personal administrativo, tratándose de faltas graves, ¿ok? Y eso lo hace a través del recurso de revisión. Los tipos de evaluación que realiza es materia de ustedes, ¿ok? Ahí están, lo que nos explicaba la maestra. ¿Qué pasaría si obtiene una evaluación? Esto les va a servir para su módulo 3, ya no entro en detalles. Si no, no me van a querer, ¿verdad? ¿Qué sanciones puede imponer el tribunal? Lo van a ver en otro módulo. Dependiendo la gravedad de la conducta, será el tipo de sanción. No son las mismas sanciones para conductas no graves que para las conductas graves. ¿De qué forma se presentan las quejas o las denuncias? Aquí hay una distinción. ¿Ustedes creen que hay una distinción entre una queja o una denuncia? ¿O es lo mismo? Y yo los invito a que piensen en querella y denuncia en el ámbito penal. Ya sentado eso, ahora sí, ¿quién estaba hablando? Porque tú puedes tener una comunicación directa a la organización.
Gracias. La queja es porque puedes tener algo que te está afectando. Lo que me afecta a mí, Exacto. lo que Y una afecta a mi denuncia interés es jurídico. porque sabes, incluso en la ley de responsabilidades se establece que todos los servidores públicos tenemos la facultad de supervisar que el personal sujeto a nuestra dirección cumpla con las funciones. Entonces, a lo mejor no me está afectando directamente a mí, pero es una denuncia de que está incurriendo en alguna falta. Exactamente. Y hay un símil en la materia penal, ¿no? De lo que es una querella y lo que es una denuncia, ¿no? Muy bien. Seguimos las recomendaciones, ¿ok? Para presentar una queja o una denuncia, ¿ok? Y esto es para facilitar, ¿qué? ¿Por qué lo hace el tribunal desde mi punto de vista? Facilitar el acceso a la justicia. Esta es una forma de justicia, ¿ok? Adelante. ¿Ya sería todo? Ya concluimos. Bueno, pues esta guía está en la página del tribunal. Ahí la pueden bajar, ¿hecho? Y consultar. Ahora sí, ¿ya tenemos las preguntas? Por favor, gracias. Escucho, Nos pregunta Carlos Figueroa. Carlos. En materia de caducidad, ¿es posible que se determine la caducidad de la instancia solo respecto de un probable responsable cuando son dos o más en un procedimiento de responsabilidad administrativa? ¿Es posible que que se decrete la caducidad de la instancia solamente por uno? Pues habría que ver, ¿no? Respecto de un probable responsable Ujú. cuando son dos o más. Mm. ¿Ustedes qué creen? Ayúdenme. Perdón. Sí, maestra, por favor. Tiene que ver con la responsabilidad que se le decretó a cada persona, ¿no? Si es el mismo tipo, pues a lo mejor sí pudiera ser en uno solo, pero si no, cada persona tendría una conducta diferente. Exactamente, coincido con eso. Miren ustedes, si son conductas individuales, ¿sí? Pues obvio es que solamente por lo que atañe a esa persona. Pero si se les imputa a todos la misma conducta y se instruyó el procedimiento a todos por esa misma conducta, pues probablemente y sin comprometer criterio, insisto, la caducidad opere para todos, ¿no? Pero finalmente, ¿qué efecto tiene la caducidad? ¿Interrumpe la prescripción? ¿No? Simplemente retrotraigo un poquito el procedimiento y vuelvo a iniciar. Lo interesante sería preguntarse, y eso se queda de tarea, ¿hasta qué momento puede hacerse valer la caducidad de la instancia? Ese es otro tema. Piénsenlo. ¿Hecho? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Gracias. Sí, Daniela León pregunta, yo quisiera saber cuál es el momento procesal oportuno para que el órgano investigador pueda solicitar alguna medida cautelar al momento de ordenar el inicio de investigación o hasta que se da apertura al procedimiento después de la resolución de presunta responsabilidad. Yo considero que una vez que queda radicada el asunto y que se admite investigación, en cualquier momento se puede dictar una medida cautelar. Es lo que yo pienso. ¿Yo? ¿Saben? Piensen como en el juicio de amparo. ¿En qué momento se puede solicitar la suspensión en el juicio de amparo? Pues en cualquier momento, hasta que no se cause ejecutoria la sentencia que se haya emitido, ¿no? Hay casos en que ya el juez, la jueza ya dictó una sentencia, ¿sí? Está sub iudice, no ha quedado firme y se solicita la suspensión. ¿Procede? Sí procede, ¿no? Y de eso ya hay criterios en el jus consultables, ¿no? Pienso que podría darse la misma identidad de razón a este cuestionamiento, ¿ok? ¿Habrá otra? Sí. David Solís nos pregunta sobre el personal con funciones administrativas, pero adscrito a órgano jurisdiccional, como lo pueden ser los secretarios particulares o los coordinadores técnicos. ¿Quién sería el competente para conocer de esas responsabilidades? ¿El órgano de administración judicial o el Tribunal de Disciplina Judicial? Aquí voy a refugiar en mi conocimiento de la suspensión. Acuérdense que
por ejemplo, en la suspensión de oficio y de plano, se provee al respecto no atendiendo a las manifestaciones que se viertan en la demanda de amparo, sino ¿a qué? A la naturaleza del acto. Entonces, habría que ver la naturaleza de las funciones, porque, pues es secretario particular, su función es administrativa, sí, pero habría que ver cuál es la conducta que se le imputa. Y dependiendo de eso, el órgano competente para conocer de la investigación y en su caso del procedimiento. ¿Ya serían todas? ¿No? Gracias. Está Una por... pregunta más. Sandra Carolina Arellano González comenta, señor juez, ¿tiene conocimiento acerca de cuándo estará a disposición la normativa relativa a esos 6 meses que tenemos los juzgadores para resolver asuntos en materia fiscal y la manera en cómo se tendrá que informar lo relativo al tema? No tengo conocimiento, pero sé que se está trabajando en ello. Zaira Medina nos pregunta, ¿por qué si la Constitución Federal prevé que es el Congreso de la Unión el facultado para emitir leyes en materia de responsabilidades administrativas, el Poder Judicial Federal, en su ley orgánica, prevé diversas faltas graves y no graves distintas a las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Ok, la respuesta es la siguiente, muy concreta. La propia Constitución faculta tanto a la OAJ como al Tribunal de Disciplina para emitir acuerdos generales. Ahí está la cláusula habilitante, es una cláusula constitucional y con base en ella pues pueden emitir las normas correspondientes. Sandra Noemí Guzmán Ramos dice, ¿quién vigila al Tribunal de Disciplina para que no existan abusos de parte de alguno de sus miembros? Es una labor muy importante que debe garantizar y de confianza a todo el personal de que al acudir a él se conducirá con propiedad, honradez y demás. A ver, quiero entender qué es, ¿quién vigila al tribunal? ¿Quién vigila al controlador? ¿Así es? ¿Sí? ¿Ustedes quién creen? Yo tengo una posible respuesta, pero a ver, antes de que yo la dé, ayuden. A ver, yo primero se las voy a decir, se las avienta a ustedes la pregunta para... Miren, la propia Constitución establece, en el caso de los magistrados del Tribunal de Disciplina, en qué momento serán responsables, ¿no? Y la propia Constitución lo remite. Y si lo vemos desde un punto de vista ciudadano, pues es el pueblo el que está al pendiente de pedir cuentas al tribunal. Y el tribunal, a través de los informes de ya el primer informe que se rindió y de los subsecuentes que vendrán en el tiempo, pues ahí es como se va a generar la confianza en la ciudadanía, ¿no? ¿De hecho? Y la Constitución expresamente establece, si mal no recuerdo, que serán responsables los integrantes del Tribunal de Disciplina en términos del título cuarto de la Constitución. ¿De hecho? Para ello está previsto el juicio político. ¿Ok? Entonces sí hay un mecanismo de control. ¿Y quién lleva a cabo ese mecanismo de control? Pues los representantes del pueblo, que son los diputados. ¿Ok? Nos pregunta David Alberto Osuna. No, perdón. Sí. ¿Qué pasaría en los casos de responsabilidad graves por parte del personal que ocupa cargos administrativos, como lo son encargados logísticos o administradores en los centros de justicia penal federal, en el nuevo sistema de justicia penal, considerando que no ocupan cargos jurisdiccionales como jueces o magistrados? A ver, quiero entender la pregunta. ¿Qué pasaría? O sea, no me queda muy clara. A ver, quiero interpretar que se refiere a quién va a conocer de su proceso o de su investigación, si funcionan, si desarrollan cuestiones meramente administrativas, ¿sí? Pues será el órgano, ¿ok? Si la falta que se les imputa es de carácter grave,
y si llegara a emitir una sanción, pueden hacer valer el recurso que está establecido en la ley, que es la revisión, y de ese recurso va a conocer el Tribunal de Disciplina por la naturaleza de la falta que se imputó, que es grave. Así quiero entender la pregunta y esa sería mi respuesta. ¿O ustedes me ayudan? ¿La interpreté bien o ustedes la ven de otra forma? ¿Sí? Conste, ellos me apoyan. Adelante. Ya serían todas. Bueno, pues ya no les quiero quitar más su tiempo, nada más quiero hacer muchos agradecimientos. Aquí tengo la lista. El primer agradecimiento es al Tribunal de Disciplina y al órgano y al Tribunal de Disciplina, también a las autoridades de la Escuela Judicial y a los compañeros que vienen por parte de la Escuela Judicial, con siempre toda su actitud y todo su apoyo. Muchas gracias. Siempre hay que reconocer. A veces nada más nos fijamos en lo malo y nunca reconocemos lo bueno, ¿no? Entonces el trasladarse acá y el tener todo siempre estar al pendiente de nosotros, pues muchas gracias. También quiero agradecer a Paulina, quien sin su ayuda pues yo no hubiera podido hacer nada o no lo hubiera hecho bien y tal vez no a tiempo, ¿no? Y por último, a todas y todos que están aquí presentes y también a distancia, por dedicar su tiempo y por interesarse. Eso es parte también de su compromiso, de su vocación y yo lo reconozco, ¿no? Y pues gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Al contrario, muchas gracias. Gracias. De parte de la escuela, queremos agradecerle, señor juez, por habernos apoyado en este inicio del diplomado, por haber dedicado a hacer un espacio de su agenda de trabajo y brindarnos ese apoyo. Y bueno,